Lo que informó NBC es que Donald Trump perdió los nervios durante una reunión de seguridad, gritando y soltando insultos por frustración ante las opciones militares que le presentaron y por la falta de avances hacia un acuerdo con Irán. Y esta es la situación en la que estamos. Ya sabes lo que está ocurriendo con el caos en Asia Occidental. El ataque. Arabia Saudí está atacando en dos frentes, básicamente, y ataca. Y antes de eso, estaban atacando Yemen. Yemen respondió. Y por parte de Estados Unidos e Irán, hubo ataques iraníes contra Jordania. Y anoche hemos visto a Estados Unidos responder, tomar represalias, y luego a Irán tomar represalias de nuevo, atacando Jordania, otros países y Kuwait. Atacaron Kuwait y Jordania. Esto es lo que está ocurriendo, Michael. Y como he mencionado, Donald Trump tiene varias opciones. Una es la opción militar. La otra es hablar y negociar. ¿Cuál es tu interpretación del caso de Donald Trump y de la situación que él mismo se ha creado? Bueno, al parecer lleva unos 6 meses perdiendo los nervios, no solo con los militares, sino también con los asesores económicos y los asesores políticos. Y lo que le enfurece es que los militares le han estado explicando lo mismo que han dicho sus comentaristas militares en su sitio, que desde el principio no había forma de que Estados Unidos pudiera derrotar a Irán, por varias razones. Para empezar, Irán se está centrando en inutilizar los sistemas de radar de todas las bases militares estadounidenses de la zona. Y eso ha impedido que Estados Unidos sepa exactamente de dónde vienen los misiles y cómo desplegar sistemas de defensa. Trump dijo que solo teníamos 7 minutos para responder en caso de un ataque contra Jordania. Bueno, antes podían detectarlo con bastante más antelación que eso. Pero lo más importante es que toda la estrategia de Estados Unidos es el psicodrama de Trump. Y es un psicodrama de Estados Unidos, también de Ucrania, que si conseguimos hacer suficiente daño a los civiles, si, vulnerando las leyes de la guerra, que dicen que se atacan objetivos militares, no civiles, atacamos a civiles. Entonces, como en el caso de Rusia, estarán tan descontentos y tan heridos que dirán, no podemos cambiar el régimen y conseguir uno que sea favorable para que deje de bombardearnos y de matar a nuestras mujeres, nuestros niños y nuestros civiles. Bueno, los iraníes han demostrado desde 1979 que pueden resistir esto. Y el ejército dijo, esto no va a perjudicar a Irán. La única forma de derrotar a Irán es atacar objetivos militares. Cuando atacas a la población, el efecto será simplemente unirlos, diciendo, no queremos tener nada que ver con esto. Estados Unidos es el enemigo. Y pase lo que pase, no hay forma de que vayamos a rendirnos ante el ejército y las fuerzas militares estadounidenses, que están haciendo tanto daño a nuestros civiles. Así que dañar a los civiles no ayuda. ¿Y cómo atacas los objetivos militares que Irán lleva 3 décadas o más, distribuyendo por todo ese enorme país, en todo tipo de lugares, rodeados de señuelos, de falsos lanzadores de misiles? No hay manera de que el ejército estadounidense pueda acabar con ellos. Además, al ejército se le están acabando las bombas y los misiles. Y si gasta lo que le queda en Irán, no podrá defender a Israel, a Ucrania o a Europa Occidental de la guerra simultánea en 2 frentes que está librando contra Irán y Rusia. Así que Trump está furioso por eso. Y está furioso por el hecho de que desde el principio empezó una guerra sin explicar cuáles eran los objetivos. Bueno, lo primero que dijo von Clausewitz fue que la guerra es la continuación de la política económica. ¿Cuál es la política económica? Solo hay una política que Trump lleva exponiendo desde su primera administración. A partir de 2018 dijo, nuestro objetivo para Oriente Medio, Asia Occidental, es hacer que las monarquías árabes paguen por la guerra, especialmente Arabia Saudí. Queremos recuperar de Arabia Saudí y de los Emiratos
todos los gastos que estamos pagando allí. Igual que queremos ayudar a Ucrania y a Europa a recuperar todos los gastos de nuestra guerra contra Rusia en el campo de batalla ucraniano. Esa es su filosofía. Y esta guerra que está librando se está desarrollando y ampliando hasta convertirse en una guerra contra los miembros árabes de la OPEP, tanto como contra Irán. Y eso es lo que ellos ven. Están atrapados. ¿Qué pueden hacer? Porque todos los ahorros de Arabia Saudí y de los Emiratos están invertidos en el sistema financiero de Estados Unidos. Así que Estados Unidos en cualquier momento puede decir simplemente, bueno, vamos a recuperar los costes de nuestra guerra embargando vuestros ahorros, igual que hicimos con Irán. Esa es su pesadilla, lo que creen que está ocurriendo. Están paralizados. ¿Qué pueden hacer? Pues por eso Irán insiste tanto en decir, pase lo que pase, ahora debemos controlar todo el tráfico de petroleros por el estrecho de Hormuz y seguiremos haciéndolo después de la guerra. Porque esta guerra va a ser una amenaza militar mientras Estados Unidos mantenga presencia en la región. No solo una presencia militar, sino una simbiosis financiera con los Emiratos, con Arabia Saudí, con estos gobiernos. Y es esa simbiosis la que tenemos que acabar. Y por eso, Irán ha estado bombardeando los centros de datos de Amazon y otros centros de datos de Google, Microsoft y Meta. Quiere acabar con toda la conexión entre la relación simbiótica de la región con los inversores de Estados Unidos, la propiedad parcial y todos los planes de Estados Unidos para ampliar su intento de crear un monopolio de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial, diciendo, bueno, no podemos construir centrales eléctricas ni suministrar energía aquí en Estados Unidos, porque no tenemos tiempo para construir nuevas infraestructuras de suministro y no tenemos agua para refrigerar las centrales. Tenemos que ir a donde está la energía, y la energía está en Asia Occidental, está en los Emiratos y en Arabia Saudí. Bueno, el problema es que ellos tampoco tienen agua. Ese es todo el dilema de estas monarquías, pero también de Irán. ¿Cómo detenemos esta simbiosis y sacamos de la región toda la influencia de Estados Unidos? Porque mientras los países árabes tengan sus esperanzas puestas en ganar dinero y enriquecerse en los mercados financieros de Estados Unidos, su lealtad estará con la política exterior estadounidense, tanto en lo militar como en lo político. Y estamos jodidos. ¿Qué interpretación hace del tipo de comportamiento que estamos viendo por parte de Arabia Saudí? Por ejemplo, de algún modo, están ampliando la guerra. Sabemos la presión que sufre su economía por el cierre del estrecho de Hormuz y el bloqueo en el Mar Rojo. Por otro lado, usted ha mencionado que van a pagar todo lo que Estados Unidos está gastando en esta guerra en Asia Occidental. Y van a pagarlo, y lo saben, mientras sus economías están sufriendo la guerra. Entonces, ¿por qué están haciendo esto, ampliando la guerra, si no les va a beneficiar? Ya lo reconocieron hace unos meses, cuando Trump dijo que iba a iniciar su ataque contra Irán. Y Arabia Saudí dijo, no podemos permitir que uséis nuestro territorio ni nuestras bases como punto de partida para atacar a Irán, porque Irán nos atacará. Así que bloqueamos nuestras bases. Eso hizo que Trump suspendiera sus planes iniciales para la guerra a principios de este año y buscara una vía alternativa para evitar Arabia Saudí. Así que ya lo detuvieron una vez y consiguieron que Kuwait estuviera de acuerdo con ellos. Ambos dijeron conjuntamente, no podéis usar vuestras bases en ninguno de nuestros dos países ni sobrevolarlos. Así que Mohammed bin Salman, MBS, se da cuenta de que están atrapados. Por otro lado, se da cuenta de que Estados Unidos tiene más o menos todos los ahorros de Arabia Saudí como rehenes.
Y está esa lucha tradicional del Islam suní wahabí contra la religión chií de Irán, y ese elemento también está presente. Y Arabia Saudí sigue al fin y al cabo aliándose con Estados Unidos, no solo contra Irán, sino que hace mucho tiempo luchó contra Yemen para conquistar Yemen. Y eso ha llevado a los yemeníes, a los hutíes allí, un grupo de yemeníes, a poder detener el 5% del petróleo mundial que Arabia Saudí exporta a través del Mar Rojo, además del 20% que pasa por el Estrecho de Hormuz. Y Arabia Saudí ya lleva intentando, no solo durante el último año, sino desde hace muchos años, derrotar a los yemeníes e impedir que puedan atacar a Arabia Saudí, sin éxito. Y tiene que ser una lucha perdida. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en algún momento, la guerra llegará a su fin. Y las consecuencias de todas las guerras suelen ser políticas. Creo que ya hemos hablado antes en su programa de cómo terminó la Primera Guerra Mundial, con la eliminación de las monarquías de Europa, no solo en los países derrotados, sino también en los vencedores. Las monarquías fueron sustituidas por oligarquías parlamentarias, que se llaman a sí mismas democracias, pero fueron sustituidas. Bueno, imaginemos qué tipo de resaca política habrá cuando termine esta guerra por el petróleo de Estados Unidos contra Asia Occidental y Rusia. Creo que muchos de los emiratos y las monarquías serán reemplazados ¿por qué? Probablemente Irán saldrá victorioso. Ahora mismo se está viendo toda la negociación y la disputa entre Irán y Omán sobre cómo vamos a controlar el transporte marítimo por el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. Bueno, Irán no va a repartirlo al 50%. Va a decir, toda esta guerra nos ha perjudicado. Solo tenemos una forma de detener la guerra. La guerra no es contra vosotros, es contra nosotros. Vamos a controlar el estrecho, vamos a recibir el dinero, compartiremos una parte con vosotros. Eso está sujeto a negociación, pero no será mucho. La discusión ahora es quién recibe qué. Y no estoy seguro de cómo Omán puede resolver el problema de que Irán siempre puede decir, bueno, antes formasteis parte de Irán, hace mucho tiempo. Esa situación podría restablecerse en una fecha futura. ¿Qué opinas? Creo que el problema, Michael, entre Irán y Omán es básicamente esta cuestión comercial, que está siendo objeto de influencia. Estados Unidos está intentando influir en el gobierno omaní para sacar todo lo posible del acuerdo, de lo que está ocurriendo entre Irán y Omán. Pero Irán no va a ceder. Ese es el problema. Quieren controlar la entrada y la salida en el Estrecho de Hormuz. Eso es crucial para ellos, no por la economía, no por lo que obtienen a estos buques o barcos. Todo gira en torno a la seguridad. Es muy importante, porque, sin que se utilizara el Estrecho de Hormuz y sin utilizar a todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, Estados Unidos no habría podido iniciar esta guerra de la forma en que la inició. Utilizaron todas esas bases militares en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con el Estrecho de Hormuz, por cierto. La mayoría de estas armas y radares los enviaban a esos países a través del Estrecho de Hormuz. Irán dice, no, eso no va a pasar. Esta es la realidad. Y ya sabe, con el paso del tiempo se ve que la retórica, o la política, la estrategia de Irán se está endureciendo cada vez más. Se está, ya sabe. Respecto a Omán, sabemos que durante mucho tiempo la relación entre Irán y Omán fue muy buena. Y ahora parece que algo está saliendo a la superficie a causa de esta incursión. Y, sinceramente, Michael, no veo que Irán vaya a dar marcha atrás. Creo que existe la percepción, tanto en Irán como en Estados Unidos, de que todo se lleva al extremo. Y el extremo aquí es que solo puede haber un ganador, o Irán o Estados Unidos. Y los militares le están diciendo a Trump que Irán tiene todas las cartas, que no hay manera de que podamos ganar. Y si simplemente decimos, de acuerdo, si no podemos ganar, paralicémoslo todo. Cerremos todo, ganemos tiempo.
Bueno, cuanto más tiempo ganen, más profunda harán la inevitable depresión y el colapso mundiales que se producirán como muy tarde este otoño. Porque no se está enviando petróleo, no se está enviando gas. Y el resultado es que solo se puede obtener una cantidad limitada de petróleo de la Reserva Nacional de Petróleo antes de que se agote. O si Trump dice que tenemos que mantener bajos los precios del petróleo y de la gasolina, se refiere a los precios de la gasolina para los veraneantes que conducen en agosto y septiembre, antes de las elecciones de noviembre. Tenemos que mantener bajos los precios de la gasolina. Así que, aunque agotemos tanto petróleo de las cavernas de sal en las que Estados Unidos ha almacenado sus reservas de petróleo, si vendemos tanto petróleo y una gran parte se exporta a Europa para mantener bajos los precios. Bueno, si el petróleo baja de, digamos, 70,000 millones, el límite de lo que pueden contener las cavernas se derrumbarán. Y Trump dirá, no pasa nada. Si se derrumban, esperemos que no se derrumben hasta después de la primera semana de noviembre, el primer martes, cuando se celebran las elecciones. Para entonces, ya estará dentro. Así que para él, todo está calculado en función de las elecciones de noviembre y permitirá que la economía de Estados Unidos se vea empujada a una crisis absoluta después del día de las elecciones de mitad de mandato, para tratar de mantener el control del Partido Republicano y, en concreto, de su grupo MAGA dentro de él, frente a los demócratas, que se han comprometido a iniciar un proceso de destitución contra él y a impulsar un cambio de régimen completamente distinto. Así que el cambio de régimen que Trump quería provocar resulta que es en Estados Unidos, no en Irán. Esa es la ironía de todo esto. Igual que aquello de conquistarás un gran país, el país que Trump está conquistando es Estados Unidos, no Irán. ¿Qué está pasando, Michael, con el comportamiento de Irán? Estamos presenciando algo nuevo. Están cambiando de estrategia. Su estrategia era defensiva, pero con el paso del tiempo se está volviendo de algún modo preventiva. Porque hubo ataques en Jordania. Y de nuevo, The New York Times informó de que ayer hubo algunos ataques contra este puerto de Egipto, el puerto de Damietta, en Egipto. 2 barcos estadounidenses fueron atacados, y The New York Times acaba de publicar que Irán está detrás de esos ataques con drones. Porque si Estados Unidos está utilizando el bloqueo para atacar a buques iraníes o para golpear a buques iraníes, entonces van a encontrar a los buques estadounidenses. Me parece que si esta información que acaba de publicar The New York Times es cierta, entonces Irán está yendo más allá de la antigua estrategia que tenía antes. ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que tenía la estrategia correcta. Todo el juego en torno a la economía, Michael. Perdona que te interrumpa. Todo esto se está convirtiendo en una cuestión de economía. Están luchando entre sí, teniendo en cuenta sus economías. Están presionando a la economía iraní. Irán quiere hacer lo mismo con Estados Unidos. ¿Y cómo cree que va a continuar esta guerra económica? Bueno, Irán tiene una mayor tolerancia al castigo económico que Estados Unidos, porque lleva mucho tiempo viviendo con esto y ha demostrado su capacidad de resistencia. Estados Unidos no es una economía resiliente, porque está muy apalancada con deuda. Vive al borde de la insolvencia. Las empresas, los trabajadores, los consumidores, los gobiernos locales, etc. Y, militarmente, la política de Irán parte de que la mejor defensa es el ataque. Y en Estados Unidos, los informes dicen, miren, Irán hizo exactamente lo que usted escribió, un ataque sorpresa contra Jordania. Bueno, ¿qué tiene esto de sorprendente? Estados Unidos ha seguido atacando a Irán con actos de guerra, bloqueando sus exportaciones de petróleo fuera del estrecho de Hormuz. Eso es un acto de guerra. Estados Unidos ha estado todo este tiempo en guerra económica con Irán, bloqueando e impidiendo sus exportaciones. Una guerra económica es tan grave como una guerra militar.
An economic war is just as serious as a military war. So Iran realizes that, and it's also Así que Irán se da cuenta de eso. También ha observado la dinámica entre Rusia y Estados Unidos en su lucha en Ucrania. Rusia hasta ahora siempre ha dicho, responderemos con un ataque proporcional. Podéis lanzarnos ataques sorpresa una y otra vez y reaccionaremos de forma proporcional. Pues bien, Irán ha ido más allá. Dice, no vamos a limitarnos a responder proporcionalmente. Una respuesta proporcional no bastará. Vosotros decidís con qué podéis atacarnos y cuál será nuestra respuesta proporcional. Si nos atacáis, haremos lo que normalmente se hace en una guerra. Os atacaremos con toda la fuerza que podamos. Y es porque, en este momento, somos la potencia militar superior, ya que vuestros misiles están agotados, vuestro radar está destruido, vuestro sistema de alerta temprana no funcionan, y vuestros sistemas antimisiles no son capaces de defender las zonas de Estados Unidos frente a nuestras fuerzas, drones y misiles. No tienen capacidad de defensa. Todas las ventajas militares están de nuestro lado, como creo que le han dicho sus propios generales, señor Trump. Así que puede meterse en una guerra que tiene garantizado perder. Pero usted llegó al cargo diciendo que quería ser un nuevo Napoleón para nuestra era. Pues recuerde lo que le pasó a Napoleón cuando atacó a Rusia y de nuevo cuando atacó a Gran Bretaña y perdió en Waterloo. Ese va a ser su destino. Sí, va a acabar como Napoleón. No estoy seguro de que vaya a terminar en el exilio. No será en Elba, quizás sea en Israel. Todo su comportamiento corrupto ha dado lugar a amenazas de prisión, pero va a acabar no como el Napoleón que imaginaba cuando lo eligió como modelo a seguir. La otra cuestión, Michael, es el futuro de las bases estadounidenses en la región, y no solo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sino también en Jordania. The New York Times informó de que cientos de figuras políticas, jurídicas y públicas jordanas han firmado una carta abierta exigiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses de Jordania porque están siendo atacadas por drones y misiles iraníes. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ganan con ello? ¿La ganancia para quién? Para los jordanos, para todos esos países. No quieren que les golpeen. Saben que, si el rey de Jordania y su burocracia ponen bajo control estadounidense lo que controlan, la gran mayoría de los ciudadanos jordanos no son jordanos. Quiero decir, la población jordana no es jordana. Muchos son palestinos o indios y muchos son chiíes. Eso significa que si Jordania sigue alineándose con Estados Unidos y se convierte en un objetivo de represalias iraníes, dejará de haber una monarquía. La monarquía pasará a formar parte de Irán, o será de una forma u otra un estado cliente de Irán. Probablemente se abrirá a votaciones para toda la población, que por supuesto no tendrá simpatías precisamente por la monarquía. Igual que ocurriría en los Emiratos o en Arabia Saudí, donde existe una minoría similar. Jordania, los Emiratos y los reyesuelos de Asia Occidental fueron todos producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando se repartió el Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia, las dos grandes potencias coloniales europeas, redibujaron las fronteras políticas de esta región e instalaron monarquías clientelares, oligarquías clientelares, aristocracias clientelares. Y todo eso. Por fin estamos viendo cómo se deshacen los mitos que las potencias coloniales europeas crearon después de la Primera Guerra Mundial. Y luego, cuando los imperios británico y francés fueron absorbidos por el imperio financiero estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Creo que todo esto está destinado a desaparecer, arrastrado por las consecuencias de lo que va a ocurrir con el desenlace definitivo de la guerra. Kervis ingsenumai empezará a cobrar impulso as we have come to deal.